el podcast de Arcángel Clam. Neurología, cerebro, conciencia y alma. Y tomar decisiones. Alrededor de estas dos preguntas se crea una tercera. De existir el alma como algo intangible, ¿se podrá almacenar y transferir como si se tratara de un banco de datos? Y de poder transferirse y Covenant. ¿Pero qué nos dice la ciencia sobre el alma? Cuando en los inicios del hombre miraban que salía el sol, pensaban que existía un Dios que escupía el sol, y que sin la presencia de este Dios, el sol, ya no volvería a nacer. Sucede la misma explicación con la conciencia y el alma. Los estudios en neurología han logrado ubicar solamente algunos centros del cerebro en los cuales radican los procesos de toma de decisiones, la memoria volátil, la memoria temporal y permanente, así como los recuerdos que se almacenan desde la niñez y permanecen almacenados hasta que los procesos de memoria se desencadenan por estímulos, como es el caso del miedo, los aromas o experiencias repetidas o similares. Desde el punto de vista científico, existen muchos estudios neurológicos que han demostrado que el centro de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, cuando amamos, cuando queremos, cuando recordamos, cuando hablamos y sentimos, está en el cerebro. Distintas modificaciones a los centros neurálgicos o cortes frontales y prefrontales han dado como resultado que el individuo hable diferente, e incluso accidentes o remociones de tumores cerebrales tienen como consecuencia que la persona no reconozca a sus familiares, o cambie su tono de voz, su comportamiento o costumbres. Podríamos decir que el cerebro es como un circuito compuesto de células llamadas neuronas. Las neuronas funcionan mediante impulsos eléctricos, y lo que queremos es usar una tecnología, la optogenética, para controlarlas. ¿Cómo funciona la optogenética? Descubrimos que las moléculas en general, ya sean de plantas, bacterias, etc., son como paneles solares diminutos. Convierten la luz en electricidad. Introduciendo nuestras moléculas en las neuronas y arrojando luz sobre ellas, las moléculas convierten la luz en electricidad, y las neuronas funcionan con electricidad. Así es como podemos controlarlas empleando luz. Cientos de miles de personas tienen implantes electroneuronales. Gracias a ellos pueden oír o reducir temblores o movimientos incontrolados. Pero el problema de la electricidad es que se esparce en todas las direcciones. La luz puede dirigirse, y eso es lo que intentamos hacer. Dirigir la luz hacia cada célula individualmente y así controlar la actividad neuronal con la misma precisión con la que el cerebro genera pensamientos y sensaciones. En muchos estudios, puede que en cientos en todo el mundo, tanto a nivel académico como empresarial, se está usando nuestra tecnología para activar neuronas en diferentes partes del cerebro y ver qué comportamientos se alteran. Por ejemplo, sería muy positivo poder desactivar ciertas neuronas para evitar un ataque epiléptico. Muchos equipos de investigación están empleando la optogenética para averiguar qué neuronas habría que desactivar para conseguirlo. Otro ejemplo, muchos investigadores están estudiando qué neuronas habría que estimular para acabar con los temblores derivados del Parkinson. Resulta que el cerebro tiene unos circuitos que, si se estimulan, en la mayoría de casos los síntomas de esta enfermedad mejoran. Por lo tanto, lo que se pretende son dos cosas. Una, averiguar si hay mejores medicamentos o estrategias de estimulación eléctrica que puedan aplicarse en humanos. La segunda, quizá más a largo plazo, averiguar si esta tecnología podrá usarse directamente en humanos algún día. El gran problema es que no sabemos muy bien cómo funciona el cerebro. No sabemos dónde hay que estimular para tratar el Alzheimer, o un trastorno de estrés postraumático, o una ataxia, o cualquier otra enfermedad. Son pocas las enfermedades en las que tiene sentido incorporar la optogenética en la terapia, teniendo en cuenta lo poco que sabemos del sistema nervioso. En algunos estudios se ha logrado aplicarla con éxito en el ojo, porque nuestros conocimientos sobre el ojo son relativamente más amplios en comparación con los del cerebro. Es posible emplear las herramientas de la optogenética en pacientes que han perdido los fotorreceptores del ojo. Instalándolas en las células oculares restantes se recupera la visión. Ahora mismo nuestra misión principal es mapear el cerebro. Y es muy difícil porque los circuitos cerebrales son muy extensos. Las neuronas son las células más grandes del cuerpo humano, de lejos, pero las conexiones entre sí a nanoescala son muchísimo más finas que un cabello humano. Así que para mapear el cerebro, cogemos circuitos cerebrales y los infusionamos con unos químicos muy parecidos a los que hay en los pañales para bebés.
Luego les añadimos agua y los ampliamos, aumentándolos físicamente. Así podemos ver todas las conexiones diminutas y escanear el circuito entero. Creo que si logramos mapear el cerebro en detalle, como para poder simularlo en un ordenador, podremos llegar a entender cómo los circuitos cerebrales generan los pensamientos y las sensaciones. Y por supuesto también podremos llegar a descubrir cómo curar las enfermedades mentales que afectan a más de 1.000 millones de personas en el mundo. Podríamos curar el Alzheimer, la epilepsia, el Parkinson y muchas más. Desde aquí entenderíamos que el alma, el espíritu o la conciencia y mente es el fruto de nuestro cerebro y que al ser seres vivos es fruto de un desarrollo cognoscitivo, educativo y fruto de la experiencia y años vividos que modifican el cerebro con cada una de las experiencias. Nuestra esencia, la conciencia, la mente y el alma y todo lo demás son solo el fruto que perciben los que nos rodean y por lo tanto es único e intangible. La red es la clave. La red neuronal, sobre todo las redes de la corteza cerebral, son la base de todo el conocimiento y de toda la memoria. Se forman a lo largo de la vida con la experiencia, por el establecimiento de conexiones, entre neuronas que pueden estar agrupadas en grupos pequeños, sobre todo en las zonas primarias, sensoriales y motoras, que pueden llamarse módulos, si tú quieres. Es decir, los módulos están a la base. Es el ver, es el tocar, es el oír, es el moverse. Pero la conciencia del conocimiento y la conciencia de la memoria está en la red, que es en la agrupación. Es relacional. Es relacional. El código de la memoria, el código del conocimiento, es un código relacional. Es un código de relaciones. Lo más cercano que hay a ello desde el punto de vista psicológico es la psicología de la Gestalt, la psicología de la forma. Una cosa se ve, tiene sentido y significado por las relaciones entre sus partes. Pero el total, el significado de aquel objeto, lo definen las relaciones entre las partes y no es reducible a las partes en sí. Es decir, que el todo es mucho más que la suma de las partes. Y una neurona puede ser el centro de muchas cosas. Oh, claro, ¿no? De muchas. Las redes neuronales del conocimiento, debido al hecho que se forman por asociación, todas ellas, y por vivencia, comparten células y grupos celulares. Es decir, que un grupo celular puede ser parte de muchas redes, de muchísimas redes. O sea, corrígeme a ver si he entendido bien. Quiero decirte que si yo me fijo en la estructura de la neurona para saber qué pasa con el conocimiento, sí, no voy a ir muy lejos. No vas a ir muy lejos. Es como... ¿Por qué? Porque el código de la cognición es un código relacional a nivel de la red y es irreducible a las partes. Es decir, hacer lo que tú decías sería como pretender entender el significado de lo que dice la carta escrita estudiando la composición química de la tinta. ¿Comprendes? No entenderás nunca, porque el lenguaje, escrito o hablado, es un lenguaje relacional, es un código relacional. Relaciones entre letras, entre palabras, entre significados semánticos, es decir, que no se puede reducir a sus partes mínimas. Querer identificar el alma y la conciencia personal en el cerebro humano es el equivalente a tratar de pesar o medir la melodía generada por un instrumento musical. O mejor aún, querer ponerle peso, nombre o tacto fijo a la canción que se genera con la mezcla perfecta de tiempos e instrumentos. Esto es imposible. Sobre todo porque al ejecutarla una y otra vez, siempre existirán diferencias. En el siglo IV a.C., Platón asentó las bases de la conciencia al definirla como la relación del alma con ella misma, un diálogo que se genera con un lenguaje capaz de preguntar y responder al mismo tiempo. Más de 2 milenios más tarde, en 2008, el neurocientífico Giulio Tononi de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos presentó su teoría de la información integrada, la cual acepta que la conciencia se presenta en nosotros como lo expuso Platón, con una capacidad interna de causa-efecto sobre sí misma. Ahora, la neuróloga Melanie Bolle de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, que ha trabajado con Tononi, explica que la evidencia actual sugiere que la teoría integral de información es correcta para validar científicamente las opiniones de Platón
planteadas hace más de 2 milenios. La ciencia, a través de la teoría de las cuerdas, afirma que existen varios universos al mismo tiempo en la realidad que habitamos. Y si los fantasmas son solo la energía consciente que abandona el cuerpo y habita entre nosotros, el ser humano solo es capaz de percibir ciertos espectros del sonido y solo algunos campos electromagnéticos. De ahí que muchos charlatanes afirmen tener capacidades extrasensoriales, o que en nuestra realidad se afirme que se conciben varias realidades, entre ellas la de otros seres inmateriales, como los espectros o fantasmas. Procesos cognitivos y neurálgicos. Estos procesos se pueden detectar por medio de resonancia electromagnética. La imagen por resonancia magnética funcional es el método más extendido para estudiar el esfuerzo que realiza una región específica del cerebro cuando se le asigna una tarea o proceso. La fMRI detecta qué zonas están solicitando más energía del flujo sanguíneo gracias al oxígeno que transporta, lo que da como resultado mapas en tercera dimensión de la materia gris con zonas iluminadas. De esta forma se puede entender que el alma no es un ente intangible, sino que es el conjunto de elementos que se albergan en distintas zonas del cerebro, lo cual da como fruto la personalidad de cada ser. La personalidad es tan única y las configuraciones tan especiales que incluso existen personas a las cuales se les había tachado de estúpidas o deficientes mentales e incapaces, pero después de realizarles una resonancia magnética se descubrió que vivían con la mitad de su cerebro y la otra mitad nunca se desarrolló o solamente estaba llena de líquido cefalorraquídeo. Esto no quiere decir que podamos vivir con una parte del cerebro, como es el mito del uso del 10% del cerebro, puesto que una pequeña muerte cerebral de tan solo 1 centímetro cuadrado puede provocar la pérdida completa de la personalidad de un individuo. Esto se ha documentado en apoplejías, muertes cerebrales tras un infarto o al extirpar tumores cancerígenos en alguna área del cerebro. Por 20 años, el doctor Adrian Owen estudió las partes del cerebro que están activas durante diferentes actividades específicas. Nuestra mente es producto de la complejidad del cerebro que tenemos. Creo que la razón por la que creemos tener un alma y que es diferente a la de los otros es porque nuestros cerebros son muy diferentes. Para el doctor Owen, el cerebro es la clave para resolver el misterio de quiénes somos, e intenta probarlo al trabajar con pacientes en estado vegetativo. Mira estas fotos, Chris. Quiero que intentes mirarlas. De acuerdo, este eres tú con Randy y Walt. Llevaban sus uniformes. Chris estudiaba para convertirse en oficial en la Academia Militar West Point. En el 2007, chocaron su auto por detrás y casi muere. Sobrevivió, pero con un daño cerebral permanente. El Chris que solían conocer, el joven y brillante cadete con toda la vida por delante, ya no está. Chris, ¿puedes ver la foto en la que estás con tus amigos? No puedes ni imaginártelo. Es la peor de las pesadillas. Vi a otras familias pasar por esto, pero hasta que no te sucede, no puedes darte una idea de lo desgarrador que es. Hay momentos en los que sientes que no está allí, pero en otras ocasiones sientes con mucha seguridad que está allí escuchándote o mirándote directo a los ojos. Es tan difícil poder precisar en dónde está. ¿Está aquí? ¿Está atrapado? Sé que no tenemos respuestas para eso. No creo que Chris no tenga alma. Creo que se trata de una chispa de vida que te deja en el momento de morir. Básicamente eso es el alma. Y es posible que Chris no tenga toda esa chispa ni esté consciente, pero él está aquí. Estoy segura de que el alma es algo más que la conciencia. Chris, tengo un martillo y una pelota. Quiero que mires la pelota. Lo que el doctor intenta descubrir con su investigación es si Chris, clínicamente hablando, es tan consciente ahora como lo era antes del accidente. Respecto a la conciencia, hay un gran problema. La única manera que tengo para probarte que soy consciente es por medio de una acción, al decírtelo o al demostrártelo. Pero si hablamos de trastornos de conciencia, estado vegetativo, estado de conciencia mínima, no suceden esas cosas con pacientes que, por definición, son incapaces de producir el tipo de respuestas que el resto de nosotros usamos para demostrar conciencia. Para el doctor Owen,
Lo que empezó como un simple estudio de la conciencia se convirtió en un descubrimiento sin precedentes. Hizo pruebas en una mujer de 23 años en estado vegetativo. Los resultados revolucionaron el entendimiento científico del cerebro. Fue víctima de un extraño accidente de tránsito y la examinan periódicamente desde hace 5 meses. Y en cada examen cumplía con todos los criterios necesarios para el diagnóstico de un estado vegetativo. Entonces le realizamos una resonancia magnética y le pedimos que imaginara que estaba jugando un partido de tenis. A partir de ahora, si oyes la palabra tenis, quiero que te imagines en una cancha de tenis jugando un partido de tenis. Elegimos esa tarea porque es algo que intentamos con muchos voluntarios sanos. Sabemos que eso genera una activación específica en la zona del medio del frente del cerebro que se llama zona motora suplementaria. Esa zona controla los movimientos superiores y si estás acostado en el escáner y te imaginas que estás moviendo la parte superior de tu cuerpo como si estuvieras jugando al tenis, esa zona del cerebro se activará con mucha potencia. Mientras ella estaba en el escáner, le pedimos que cuando oyera la palabra tenis se imaginara jugándolo hasta que le pidiéramos que se detuviera. Cuando lo hicimos, su cerebro se activó como el de los voluntarios sanos. Basándonos en eso, concluimos que no estaba en estado vegetativo y que estaba plenamente consciente. Eso fue muy emocionante. Y teníamos otra actividad para probar. Era importante demostrar que no se trataba de una reacción automática y si cambiábamos la tarea, la activación cerebral debería cambiar. Así que usamos algo llamado navegación por un espacio determinado. Le pedimos que se imaginara yendo de un cuarto a otro en su casa. Esa tarea siempre activa en los voluntarios sanos una zona del cerebro muy profunda que se llama giro parahipocampal. Nunca antes vi que se activara en pacientes vegetativos. Sin embargo, cuando le pedimos que fuera de cuarto a cuarto en su casa, la zona giro parahipocampal se activó como si se tratara de un voluntario sano. Uso de drogas y alcohol en la función cerebral. En los estudios de la función cerebral es muy importante el estudio sobre el consumo de las drogas, puesto que si bien una cantidad determinada de marihuana, LSD o cocaína puede estimular y crear determinados efectos sobre una persona, e incluso los medicamentos que están prescritos para el cerebro tienen distintas reacciones a pesar de que están medidos y cualificados, o que están diseñados para inhibir o prolongar una función del cerebro. Los efectos no son iguales para todos, y la adicción de estas drogas compromete gravemente la capacidad de pensamiento y toma de decisiones. A su vez que el sistema nervioso se modifica permanentemente después de consumir drogas, aun cuando hayan pasado meses o años de haber consumido dichas sustancias. Miles de personas viven vidas activas y saludables consumiendo drogas. Sin embargo, no se puede estudiar el desempeño mental que pudieran tener si nunca hubieran consumido sustancias. Pero, ¿qué daño hacen las drogas al sistema nervioso? O más bien, al sistema nervioso central y las funciones del cerebro? Las drogas bloquean el proceso o la forma en que la sinapsis o las neuronas se comunican. Algunas, como la marihuana, intervienen en el proceso de la sinapsis. En el caso de la metanfetamina, logra imitar la dopamina del cerebro. Es por ello que los efectos de las drogas son distintos en todos los seres humanos, puesto que a diferencia de la ciencia médica que ha determinado el activo, la cantidad y el efecto curador de un medicamento que contiene drogas, estas últimas se consumen libremente y sin una prescripción alguna. Antes se creía que el cerebro era una especie de armario lleno de cajones en los que se iban archivando los recuerdos. Se solía pensar que cada área cerebral estaba especializada en una sola función. No obstante, los avances en neurociencia en las 3 últimas décadas han permitido desmontar esa visión del cerebro. Hoy en día sabemos que no se trata de una máquina con piezas, como un coche, sino de una red muy compleja, con millones de neuronas interconectadas y distribuidas por toda la corteza cerebral, como Internet. Cada una de esas neuronas cumple con infinidad de funciones y forma parte de numerosas redes. Para entenderlo un poco mejor, imaginemos que el cerebro fuera una orquesta y cada uno de los músicos una neurona. Cuando interpretan una nueva partitura, ejercen roles distintos. Intervienen de forma diferente y establecen relaciones variadas entre ellos. Por ejemplo, puede que en una pieza al principio solo se activen la sección de vientos y los violines, y más tarde se incorpore el resto de la orquesta. Eso sí, para que suene bien, deben sincronizarse, estar atentos a lo que hacen los demás, seguir el mismo ritmo,
compartir afinación. Además, cada uno puede participar en innumerables partituras. Y una misma orquesta o red neuronal puede servir para interpretar varios tipos de partitura distintos. Eso mismo ocurre, aunque de forma más compleja, en el cerebro, con las alrededor de 20.000 millones de neuronas que lo forman. Los conocimientos o las memorias que aprendemos son redes de neuronas entrelazadas por enlaces sinápticos, por conexiones entre las células nerviosas. Es así como adquirimos nuevas memorias y el cerebro las guarda en redes distribuidas. La función cerebral. Existe un fenómeno en los hormigueros, las colonias de termitas e incluso en la naturaleza. Se caracteriza por un conjunto de acciones que llevan a cabo los seres vivos para mantener el entorno en el que viven. Si bien se puede clasificar como un ecosistema, existen cientos de seres vivos los cuales llevan acciones coordinadas con papeles específicos e inteligencia determinada para lograr un objetivo en común. Las colonias de termitas son consideradas seres vivos, no necesariamente porque contengan termitas, sino porque son en sí una especie de ser vivo diferente. A estos conjuntos de seres vivos se les denomina superorganismos. Incluso existe un debate en la comunidad científica sobre si el cuerpo humano es un superorganismo o solo es un conjunto de órganos. Despegándonos de nuestra propia experiencia como seres vivos y como seres humanos. Imagínate, no sé si habrás hecho alguna vez el intento de imaginarte que eres un animal o que eres un pájaro o un insecto y cómo sería tu mundo. Y sería... hay gente que lo ha hecho, se ha escrito libros como Jacob von Uexküll, que busca decir el mundo de un animal es distinto al mundo de otro animal, de otra especie o distinto al mundo humano. Eso es un ejercicio muy interesante de imaginación, pero de alguna manera es un ejercicio que hacemos desde nuestra conciencia. Entonces ya tenemos un problema al principio de esa pregunta, es decir, ¿cómo podemos imaginarnos la conciencia en otros seres vivos? Si te preguntas por mi opinión es que de alguna manera la conciencia surge con la vida, pero nos estaríamos equivocando si pensamos que seres vivientes muy simples tienen una conciencia parecida a la nuestra. Sí. Tienen un mundo, ¿verdad? Tienen un mundo y tienen una interioridad, tienen su perspectiva en el mundo. Imagínate la experiencia que tienes cuando estás durmiendo, pero no soñando. Pareciera que no tuvieras ninguna experiencia, sin embargo, no es que estés completamente, digamos, sin ninguna experiencia. Porque todavía estás un poco abierto al mundo. Si hay un ruido muy fuerte, te despiertas. O sea, esa apertura al mundo que no es una conciencia sobre la que se pueda reflexionar, quizá algunos seres muy simples tengan ese tipo de conciencia. La concepción de un alma intangible, indestructible, perdurable, inmutable y que sobrevive al paso de eones y espera a sus seres amados en otro plano de la existencia, no solo es el fruto de las tradiciones apostólico-romanas, sino que responde a la inquietud del ser humano en la pérdida. No solo la pérdida del ser amado para los sobrevivientes, sino la pérdida misma que el ser humano interioriza al saberse mortal y tener seguridad de que va a morir. Es por eso que algunos construyen obras, otros buscan perdurar mediante los hijos, otros mediante la literatura o memorias, o la creación de obras de arte, mientras que las religiones han lucrado con la concepción de un alma que sobrevive y es capaz de comunicarse con nosotros para desentrañar secretos que se llevan a la tumba. La realidad y lo que nos dice la neurología es que cuando el cerebro carece de soporte vital o sufre de un accidente vascular, este muere, llevándose la personalidad y el ser, junto con este en su totalidad. Desde este punto, la religión aborrece la concepción de una red neuronal que crea la personalidad, la conciencia y el alma mortal, puesto que elimina la pena del castigo mortal, que hace que los humanos se porten bien para ir al cielo, o tener una recompensa al morir. Esta concepción de la vida eterna fue utilizada por la Iglesia y el Estado para controlar a los seres vivos, antes de que existiera el derecho. De ahí que la primera generación del derecho se conozca como jus naturalismo. Celso y Paracelso, a su vez que Galvani y Darwin, inspiraron a la escritora de Frankenstein a desarrollar un organismo vivo a través de seres muertos. Mientras tanto, la ciencia como el ser humano buscan su eternidad a la vez que el moderno Prometeo. Es por ello y por el miedo de la religión a perder el negocio
que los hombres de ciencia siguen interpretándose como malvados seres humanos que buscan conquistar el mundo. Incluso desde el punto de vista de la Iglesia, la concepción de una persona que sabe bastante deja de ver que es una persona peligrosa. Los seres humanos, a diferencia de otros seres vivos, son capaces de asimilar lo que se encuentra en su entorno y a partir de esa información adquirir el conocimiento de lo que les rodea gracias a la inteligencia que poseen. La inteligencia se define como la capacidad de asimilar y elaborar información y utilizarla adecuadamente. La inteligencia está ligada con otras funciones mentales, como la percepción o la memoria. El encargado de percibir y procesar la información es el cerebro. La transmisión de información dentro del cerebro se produce mediante la actividad de células denominadas neurotransmisores, que son capaces de provocar la activación del impulso nervioso. El cerebro se compone de dos tipos de células neurotransmisoras: las células gliales, que funcionan como tejido de soporte, y las neuronas, que son la unidad básica del sistema nervioso. Se calcula que los humanos tenemos 100.000 millones de neuronas dentro de nuestro cerebro que forman una red densa y expandida. Esta red se denomina red neuronal y se compone de un conjunto de neuronas físicamente interconectadas que reciben señales. Las neuronas procesan estas señales gracias a un proceso electroquímico. La principal característica de las neuronas que forman la red es su excitabilidad de la membrana plasmática. Están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso entre ellas o con otros tipos celulares, como por ejemplo las fibras musculares. Las neuronas presentan unas características morfológicas típicas: un cuerpo celular central, una o varias prolongaciones cortas que recogen los impulsos, llamadas dendritas, y una prolongación larga, denominada axón, que conduce los impulsos hacia otra neurona. Cuando las neuronas transmiten información de unas a otras, se denomina sinapsis. La sinapsis comienza con una descarga electroquímica en una de las neuronas. Una vez que el impulso nervioso alcanza el extremo del axón, la propia neurona genera una sustancia que se transmite a una de las dendritas de otra neurona. Para poder transmitir información y que esa neurona se active, es necesario que se dispare su umbral de activación, generando un impulso que se transmite a través del axón. Estas conexiones entre neuronas son la base para construir redes neuronales. Una red neuronal es un modelo de interconexión entre neuronas artificiales que traspasa información de una a otra para producir un estímulo de salida. Las redes neuronales tienen la habilidad de aprender. Este tipo de redes se utiliza para reconocimiento de patrones de voz, imágenes o señales. Por tanto, las redes neuronales son un intento de imitar nuestra manera de pensar y a la vez un sistema que es capaz de aprender por sí solo, al contrario que los sistemas informáticos habituales. Nuestro cerebro. Como todos nuestros órganos, el cerebro ha evolucionado, aumentando a lo largo de millones de años en complejidad y contenido de información. Su estructura refleja todas las etapas por las que ha pasado. El cerebro ha evolucionado desde dentro hacia afuera. En lo más profundo está la parte más antigua, el llamado tronco cerebral. Dirige las funciones biológicas básicas, incluyendo los ritmos de vida, como el latido del corazón y la respiración. Sus funciones más complicadas han evolucionado en 3 etapas sucesivas, de acuerdo con un apasionante descubrimiento del biólogo americano Paul MacLean. Tapando el tronco cerebral está el llamado complejo R. R de reptil. Es donde se encuentran la agresividad, la territorialidad y las jerarquías sociales. Se desarrolló hace algunos cientos de millones de años en nuestros antecesores, los reptiles. De forma que en lo más profundo de nuestro cerebro hay algo parecido al cerebro de un cocodrilo.
Rodeando al complejo R se encuentra el sistema límbico o cerebro mamífero, que se desarrolló hace cientos de millones de años en antecesores que eran mamíferos pero no primates como los monos y los simios. Es una fuente importante de nuestros estados de ánimo, nuestras emociones, nuestras inquietudes, nuestra preocupación por los hijos. Y finalmente, en la parte externa, en una especie de inquieta tregua con las partes más primitivas, se encuentra la corteza cerebral, que evolucionó hace millones de años en nuestros antecesores primates. El cerebro es una de las máquinas u órganos más eficientes que tenemos, a tal grado que el ser humano o el cuerpo humano en total quietud o inanición solo gasta aproximadamente entre 1500 a 1800 calorías al día, gran parte de ellas por el uso del cerebro. Cuando se le pone a una persona una resonancia magnética en total quietud, la única parte que aparecerá caliente es el cerebro, puesto que éste consume demasiada energía. Una persona que piensa o estudia mucho debe de aumentar el consumo de calorías, puesto que el cerebro está trabajando a toda máquina. El cerebro humano en sí mismo es una de las máquinas biológicas más maravillosas que existen en el mundo. En el cerebro se encuentra el sentir, el amar, el pensar, incluso el dolor y los centros neurálgicos para detectarlo. También las órdenes que hacen que experimentemos alegría o dolor, mediante la liberación de dopamina, serotonina y otras hormonas. El cerebro o la personalidad se puede manipular a tal nivel que si el cerebro se corta, manipula o daña, se daña la personalidad completa del ser humano. Phineas Gage sufrió daños en su cerebro, sin embargo no murió, pero una parte de su cerebro se desconectó. Al ocurrir esto se volvió problemático y alcohólico. En algunos casos de personas con vicios como el alcoholismo o la drogadicción, se han realizado autopsias en donde los centros que controlaban los impulsos estaban dañados o simplemente no existían. ¿Qué hacemos con el cerebro? Todo. Nos ajustamos al medio ambiente. El cerebro es la interfase que hay entre nosotros y el medio ambiente. Cuando digo medio ambiente, no quiero decir solo el ambiente externo, sino el ambiente interno, el milieu interno. Entonces, en el curso de la evolución se ha desarrollado sobre todo la corteza muchísimo, muchísimo. Y en el ser humano ha adquirido propiedades muy peculiares que le permiten dos cosas fundamentales. Una es el lenguaje, es un medio de ajuste al medio ambiente. Y la otra es la predicción. Es decir, que todas las funciones que llamamos ejecutivas, todas tienen un futuro. Todas. La memoria de trabajo, el planeamiento, la toma de decisiones, la conciencia creadora, todas miran al futuro. Voy a hacer esto para esto, para esto, para esto. Tengo que hacer esto, tengo que decidir, tengo que. Alma y conciencia. El término alma o ánima, del latín anima, se refiere a una entidad inmaterial que, según las afirmaciones y creencias de diferentes tradiciones y perspectivas filosóficas y religiosas, poseen todos los seres vivos. La descripción de sus propiedades y características varía según cada una de estas tradiciones y perspectivas. Se conoce como el alma a una entidad espiritual e intangible que es imposible de medir, calificar o cuantificar. Por su parte, la conciencia, vista desde el punto de vista científico, el yo o el alma, es como un programa que responde a veces automáticamente al ser humano. Es un proceso muy peculiar, puesto que se asegura que todos tienen un alma, mientras que la conciencia es la ubicación en tiempo real de la existencia de un alma, y el conocimiento que todos mismos tenemos de nuestra existencia en un lugar determinado. La conciencia es nuestra capacidad de sentir y experimentar nuestra individualidad. Es decir, que como individuo te des cuenta que tenemos una especie de control ejecutivo de nuestro cuerpo y que se crea por la complejidad de nuestra actividad cerebral. Pero la verdad es que no existe una definición única de lo que es la conciencia, y es que existen diferentes puntos de vista dependiendo de las creencias que se utilicen para explicar este fenómeno. El principal problema de estudiar la conciencia es que es una experiencia totalmente subjetiva, y la única forma de saber qué dice la conciencia de otras personas es preguntándoles directamente, y que no siempre es muy confiable. A esto se le conoce como el problema de las otras mentes,
Y es que tomando en cuenta esto, es posible que los animales, los árboles y las piedras también sean conscientes, solo que no podemos preguntarles. Y es que muchas personas creen que los perros o los gatos sí tienen conciencia, pero los insectos o las plantas no. Pero en realidad todavía no podemos saber hasta qué punto un organismo es consciente. Por lo que actualmente la postura científica es que existe evidencia que indica que todos los animales y otras criaturas tienen los sustratos neurales necesarios para tener conciencia y exhibir comportamientos intencionales. Por el lado contrario, el problema de las otras mentes también implica que puedan existir individuos que actúen de manera muy parecida a nosotros, pero que carezcan absolutamente de conciencia. A ese tipo de entidad se les ha llamado zombies filosóficos, y actualmente investigadores en diferentes universidades trabajan en estos temas usando inteligencia artificial. De hecho, en los años 50, el matemático Alan Turing propuso una prueba que determinaría si una computadora podía pensar. El test de Turing consistía en poner en un cuarto a una persona y que ésta enviara mensaje de texto a otras dos en otro cuarto. Una era una persona real y la otra era la computadora que se estaba probando. Si la mayoría de las personas no podían distinguir entre el humano y la máquina, entonces la máquina habría pasado el test. Actualmente, el test de Turing ha sido modificado, ya que el hecho de que un programa sea capaz de responder preguntas de manera parecida a como lo hacemos los humanos, no quiere decir que entiende el significado de la conversación, y por lo tanto no es consciente de lo que estás diciendo. Un ejemplo es la supercomputadora llamada Watson de IBM, la cual ha ganado concursos de Jeopardy en televisión jugando con humanos. Otra forma de estudiar la conciencia es estudiar los desórdenes mentales en los que ésta se ve afectada. Un desorden que ha dado mucha información al respecto es llamado anosognosia, y ocurre cuando alguna parte del cerebro se daña, generalmente después de un infarto cerebral, y entonces la persona pierde alguna capacidad, pero no es consciente de ello, negando que exista algo mal en su persona. Por ejemplo, en pacientes con daño en la corteza parietal es común la pérdida del control de alguna de las partes del cuerpo. Entonces, cuando se le pide al paciente que mueva una parte no afectada, lo puede hacer sin problema. Pero cuando se le pide que mueva la parte inmóvil, al no poder hacerlo, responderá con una excusa, como que no tenía ganas o cualquier otra cosa aunque no tenga sentido. O pacientes con lesiones en el lóbulo occipital, los cuales pierden la vista, pero ellos continúan diciendo que pueden ver bien. La autoconciencia es lo que los científicos califican de alma. El problema se complica cuando tratamos de determinar o medir el grado de autoconciencia en cada ser humano. Por eso el asunto se vuelve hasta la metafísica, puesto que si un individuo es consciente de que consumir drogas o lastimarse puede provocar su muerte, ¿por qué se sigue drogando o lastimando? Etimológicamente, la palabra en latín anima se utilizaba para designar el principio por el cual los seres animados estaban dotados de movimiento propio. Por eso se llamaba ánima o movimiento. En ese sentido originario, tanto las plantas como los animales en general estarían dotados de alma. Los avances en la fisiología y neurología permitieron reconocer que los seres animados obedecen al mismo tipo de principios físicos que los objetos inanimados, al mismo tiempo que pueden desarrollar actividades diferentes de estos, como la nutrición, el crecimiento y la reproducción. Esta teoría se ve rebasada en determinados tipos de seres, como es el caso de los virus, ya que poseen movimiento y crecimiento. Sin embargo, carecen de conciencia. Incluso los científicos dudan si en verdad están vivos. Existe, por ejemplo, también una bacteria llamada tardígrada, que sobrevive sin oxígeno, sin agua y puede permanecer inactiva por años o décadas, pero se recupera cuando encuentra oxígeno y sigue reproduciéndose. De esta misma forma se comprende cómo se utiliza el cerebro, puesto que se afirma que solo se usa el 10% del cerebro. Eso es verdad, pero únicamente en el sentido de la elasticidad que tiene el cerebro y la pérdida de conexiones o sinapsis entre las neuronas cuando somos niños, ya que se pierde gran parte de las conexiones de la sinapsis para poder lograr una correcta conexión en los procesos sociales. A mí me contáis los médicos y los físicos que efectivamente se me van muriendo las neuronas y sin embargo, oye, la memoria
de una cara de una persona me queda forever, me queda para siempre. Puedo llegar a los 80 años y allí está. ¿Dónde está? ¿Dónde se pone? ¿Dónde guardo este recuerdo en células que han muerto o desaparecido? En primer lugar, el motivo por el que una memoria es tan firme, tan sólida y tan duradera, el motivo principal son las circunstancias emocionales en que se adquirió la memoria en general. Ajá. Se forman firmemente con las emociones, con el clima emocional en que se adquieren las memorias. Además, en el curso de la vida se ejercitan estas memorias repetidamente. Luego hay otro factor importante, que es el tipo de memoria que queda. Hay muchas clases de memoria. Está la memoria semántica, más bien abstracta, del conocimiento. Luego está la memoria episódica, de los detalles de la vida, del nombre, de la cara. Se van ejercitando en el curso de la vida y así subsisten. Claro, al mismo tiempo se van debilitando algunas de estas conexiones y se pierden memorias, y se pierden neuronas y se pierden sinapsis. Pero se van creando nuevas. Entonces, el truco para adquirir nueva memoria es el ejercicio del cerebro. En realidad, el cerebro se utiliza al 100% durante todo el día y toda nuestra vida. Sin embargo, los neurólogos aún no identifican completamente las áreas del cerebro que se estimulan durante cada uno de nuestros actos o funciones. Y, como se ha dicho muchas veces, el cerebro es un músculo, ya que tiene plasticidad para poder desarrollarse más del volumen que tiene. Por eso a muchas personas se les cae el cabello cuando piensan mucho, y esto no es un chiste. Los circuitos neuronales cambian a lo largo de la vida como resultado de nuestras acciones y experiencias. Gracias a las técnicas de neuroimagen, los científicos pueden ahora observar cómo se modifica el cerebro a medida que experimenta cosas nuevas. Por ejemplo, si una persona aprende a leer braille siendo ya adulto, el número de neuronas cerebrales que reciben las sensaciones táctiles del dedo índice aumentan. Los dedos de la mano izquierda de los violinistas, por su parte, se mueven más independientes entre sí que los de la derecha. En consecuencia, hay más neuronas en su corteza motora dedicadas a su control. Los astronautas también adaptan sus cerebros a la ausencia de gravedad. Lo que está arriba y abajo cambia en esas condiciones. Al volver, tienen algunos problemas para adaptarse. Si se le pide a un astronauta, por ejemplo, que cierre los ojos y levante un brazo hacia arriba, solo lo hará parcialmente, puesto que no sabrá encontrar la vertical. Tampoco podrá saltar a la pata coja sin caerse, o caminar en línea recta con los ojos cerrados. No es que esté borracho, es que su cerebro se ha adaptado al espacio. Allí ha aprendido a ignorar al sentido del equilibrio, puesto que no le resulta útil. Pero a los pocos días de volver, se habrá vuelto a adaptar a la normalidad. Y en pocas misiones habrá desarrollado dos sistemas, uno para el espacio y otro para la Tierra, que podrá activar o desactivar en pocas horas. Sin embargo, hay algo a tener en cuenta. Un sistema nervioso muy joven responde a cualquier estímulo que le llegue. Pero a medida que nos hacemos mayores, nos volvemos más selectivos. Las modificaciones en el cerebro adulto requieren de un aprendizaje activo. Lo que impulsa el cambio es la motivación. Si hay una buena razón para cambiar, entonces cambiamos. Pero, ¿de dónde viene la personalidad en un ser humano? La personalidad es distinta en cada persona, y esto responde a la cantidad de neuronas que dedica a cada tipo de procesos sociales, o procesos matemáticos, aritméticos o etc. Entre ellos el socializar, el habla, la conciencia de ubicación de dónde está y qué está haciendo, que permite que cada individuo se mantenga en sociedad. Casi el 20% de nuestras funciones cerebrales y cognitivas se utiliza para mantenernos como seres sociables. Eso se debe a que es la misma sociedad la que ha llevado al ser humano hacia donde está. Bueno, antes, ahora quién sabe. Este tipo de cambios sociales o la poda sináptica se ha comprobado en niños con autismo y Asperger, puesto que si bien los autistas tienen deficiencias serias en la sociabilidad, los Asperger tienen un autismo de alto nivel, donde el proceso de la poda sináptica, que hace que pierdan las neuronas que deberían de perderse para mantenerse dentro de la sociedad, no existe.
y por ello tienen habilidades excepcionales para la música, la ciencia y los procesos donde se requiere pensamiento crítico o una ejecución impecable para realizarlos. Sin embargo, en el caso de los autistas y sobre todo de los Asperger, es muy necesaria la estimulación temprana y la orientación especial para poder lograr resultados con este tipo de niños. Hay que diferenciar el autismo del Asperger, puesto que los primeros requieren cuidados especiales durante toda su vida. Para sobrevivir, para no estar fuera de la manada, imitamos a los demás de forma consciente e inconsciente. Por eso copiamos las modas, los gestos, las ideas, la forma de hablar de los demás. De hecho, sabemos que la presión social por conformarnos al grupo es tan grande que nos angustiamos cuando pensamos de forma distinta a los demás. El cerebro, en cambio, nos premia si nos conformamos a lo que dice y piensa la mayoría. Un experimento a cargo de Mel Sophie Moore demostró que los bebés de 1 hora de vida ya son capaces de imitar expresiones faciales. ¿Por qué? Porque como estamos programados para sobrevivir, imitarnos podría salvarnos. Imagina una bandada de pájaros a la que se acerca un peligro sigilosamente. El primer pájaro que lo vea saldrá volando y los otros le seguirán sin pensar, porque la bandada les da protección y multiplica sus posibilidades de detectar el peligro y de ponerse a salvo. Y es que las emociones como la ira, la tristeza o el miedo pueden ser útiles, pero también pueden resultar perjudiciales si no aprendemos a limitarlas y a gestionarlas. Pero regresando al tema, ¿qué es una inteligencia artificial? Se le denomina simplemente inteligencia a la capacidad de tener una conciencia o autoconocimiento del ser. Es la facultad que tienen algunos mamíferos de aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Dependiendo del tipo de inteligencia, existen seres capaces de crear lenguajes o señales que otros seres vivos pueden interpretar para comprenderlos. O mejor dicho, otros seres vivos semejantes a su colonia, e incluso, como es el caso del ser humano, de otros seres vivos que estudia para comprenderlos. Es como si esta metáfora ha surgido tomando las capacidades más complejas de la mente humana como si fueran las más generales. La capacidad de razonamiento lógico, la capacidad de un lenguaje complejo, la capacidad de razonar en situaciones que implican unas decisiones difíciles. Esas son capacidades reales que tenemos. Pero es correcto decir que toda nuestra vida mental se basa en esas capacidades bastante particulares y bastante diferenciadas. O es quizá al revés, que esas capacidades han evolucionado en base a capacidades cognitivas un poco más corporizadas, un poco más que tienen que ver con nuestra capacidad de entendernos en el mundo, de poder movernos, de poder, no sé, estar en una situación de interacción social, todo eso. Si te parece, se puede pensar un poco que el cuerpo tiene una parte que es entender el cuerpo como biológico, pero también el cuerpo como estar en el mundo, poder llegar a una cita a tiempo, poder ir a la cocina y preparar un plato. Esas son capacidades cognitivas también, no sé qué piensas. En cambio, la inteligencia artificial es solo una creación de otro ser vivo que generalmente hace referencia a los sistemas computacionales. Este es un término acuñado en 1956 por John McCarthy. Este la definió como la ciencia y el ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligentes. Solemos referirnos al cerebro humano como a una computadora que rige nuestro cuerpo y ordena el mundo que nos rodea. Hemos construido la idea o fantasía de un futuro dominado por máquinas inteligentes que nos desplazarán. Si esto es cierto, o siquiera posible, ¿quién es realmente el usuario de la máquina que llamamos cerebro? ¿Cómo se diferencia el pensamiento humano del de un robot? Las complejidades del mundo y de la conciencia son comunes tanto a las máquinas como a los humanos. ¿Pueden los androides, como decía Philip Dick, soñar con ovejas eléctricas? En la saga de ciencia ficción Alien, existen los androides como David,
que fue concebido como una especie muy humana por aprender a tomar decisiones, pensar e incluso soñar. Pero también existen autómatas como Cole en Alien 4, los cuales fueron eliminados paulatinamente porque eran máquinas realizadas por máquinas y eran capaces de tomar decisiones por su cuenta. Pero, ¿por qué eliminar una inteligencia artificial avanzada? Pues porque existe el peligro de una inteligencia artificial. La existencia de una inteligencia artificial superior se ha llegado a considerar peligrosa. La Fundación Bill Gates dona millones de dólares al año para evitar que exista el diseño e investigación de una inteligencia artificial que domine a la raza humana, o, mejor dicho, el mal uso de una inteligencia artificial diseñada. Stephen Hawking ha vaticinado que el crear una inteligencia artificial de tercera generación o superior a la humana sería el final de nuestra existencia. Y es que, cuando se habla de tercera generación, se refiere a máquinas que sean capaces de programar a otras máquinas o comunicarse por sí mismas. Para Hawking, la inteligencia artificial desarrollada hasta ahora ha probado ser muy útil, pero teme que una versión más elaborada de una inteligencia artificial o una superinteligencia artificial pueda decidir rediseñarse por su cuenta propia e incluso llegar a un nivel superior. Pero, ¿por qué se asegura esto? El mayor problema con las inteligencias artificiales actuales no es que sean incapaces de tomar decisiones. Estas ya lo hacen desde hace varios años. Por ejemplo, en Facebook existen instrucciones y robots que son capaces de tomar decisiones como borrar una foto impropia. O en YouTube, por ejemplo, existen programas que son capaces de determinar qué canción está utilizando de forma ilegal y borrar el video automáticamente. El problema con estas máquinas o estos programas o programación, o más bien dicho, una superinteligencia artificial, es el tipo de decisiones que puede tomar. Digamos que un robot identifica que el mayor problema de la especie humana es la sobrepoblación y el hambre. Entonces detectaría cuáles son las ciudades más superpobladas del mundo y esterilizaría a todas las mujeres y hombres capaces de concebir. Un robot identifica que la humanidad es la mayor amenaza para el resto de las especies, de manera que decide eliminarla con bombas o soldados armados. Al robot no le interesa hacer leyes que se cumplan, sino resolver el problema de la manera más eficiente. Y ahorita que hablamos de bombas o soldados armados, a un robot solo le bastaría la eficiencia de conseguir el virus ébola y esparcirlo por toda la Tierra. Un robot decide que el ser humano debe de ser feliz para vivir mejor, de manera que localiza el centro neurálgico de la felicidad e implanta un simple electrodo para que seamos felices para siempre. Los robots no lo pensarían dos veces antes de proteger la vida de una persona ante un asesino en serie, mientras que los sistemas de derecho sajón o romano tienen distintos puntos de vista frente a un asesino. Un robot podría calcular que alguien sería capaz de matar a cientos de personas, entonces estaría justificada su ejecución. De esta forma también se basarían las cárceles de asesinos seriales. Incluso un robot podría calcular la conducta humana antes de que se cometiera un delito, y sería capaz de eliminar a la persona que lo está cometiendo o lo va a cometer. En la vida real, Microsoft desarrolló un robot llamado Tai y se le puso a interactuar en Twitter para que respondiera a los comentarios de sus seguidores. Todo iba muy bien hasta que la robot empezó a comportarse de una manera racista y xenófoba, para finalmente, al determinar que sería desconectada, expresar que se sentía utilizada por el ser humano. Antes de esto, la robot se había comportado de una forma muy racista, diciendo que determinadas razas que estaban invadiendo el planeta o la nación deberían de ser exterminadas o sacadas del país. Facebook. En días pasados surgió la noticia de que Facebook estaba desarrollando una inteligencia artificial y que tuvo que ser apagada porque se salió de control y comenzó a escribir un lenguaje propio para comunicarse con otros ordenadores. Y es que, como afirma Elon Musk, el cofundador de SpaceX, es muy difícil controlar una inteligencia artificial. En contrapunto, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, apunta al estudio y desarrollo de estas inteligencias artificiales. Mitos de la inteligencia artificial. Mito 1. La superinteligencia artificial sería amistosa. Realidad. El filósofo Immanuel Kant creía con firmeza que la inteligencia se correlacionaba con la moralidad,
En su ensayo Singularidad, un análisis filosófico, el neurocirujano David Chalmers tomó la famosa idea de Kant y la aplicó al auge de la superinteligencia artificial, o SI. Si esto es correcto, podemos esperar que una explosión de la inteligencia artificial conduzca también a una explosión de la moral. Podemos esperar que los sistemas superinteligentes serán supermorales, además de superinteligentes, así que podemos asumir que serán benignos. La inteligencia, sin embargo, de que la inteligencia artificial avanzada sería iluminada intelectualmente y será inherentemente buena, no acaba de concordar. Como Armstrong indicaba, hay muchos criminales de guerra inteligentes. Existen muchos asesinos seriales que son extremadamente inteligentes. Una relación entre la inteligencia y la moralidad no parece existir entre los humanos, así que cuestiona la asunción directa de que también aparecerá en otras formas de inteligencia. Los humanos muy inteligentes que se comportan de forma inmoral tienden a causar dolor en una escala muchísimo mayor que sus pares menos inteligentes. Afirma: la inteligencia simplemente les proporciona la habilidad de ser malos de maneras más inteligentes, no de transformarse en buenas personas. Como McIntyre explica, la habilidad de un agente de conseguir un objetivo no tiene que ver con si es un objetivo inteligente o no para empezar. Tendríamos que ser muy afortunados para que nuestro sistema de inteligencia artificial o de superinteligencia artificial estuvieran dotados de manera única con la capacidad de crecer de manera moral, al tiempo que crecen intelectualmente. Confiar en la suerte no es la mejor de las políticas para algo que podría determinar el futuro de la humanidad. Mito 2. Los riesgos de la superinteligencia artificial y la robótica son los mismos. Realidad. Este error es particularmente común. Buenos ejemplos aquí y aquí. Por ejemplo, en las películas de Terminator o en las películas, por ejemplo, de Alien o la saga Alien. Esto perpetuado por todas las películas de ciencia ficción, que nunca tienen que ver mucho con la realidad. Si una superinteligencia artificial como Skynet o el robot David de Alien de verdad quisieran destruir a la humanidad, no usarían una serie de androides equipados con metralletas, puesto que esto les resultaría muy ilógico desde su punto de vista. En su lugar utilizarían medidas más eficientes, como por ejemplo envenenar el agua, liberar una plaga biológica o instigar una plaga autorreplicante de nanobots, o por así más, destruir la atmósfera, o consumir todo el oxígeno del planeta. La inteligencia artificial podrá tener muchos usos y beneficios para la humanidad, sin embargo es potencialmente peligrosa, no por lo que implica para el futuro de la robótica, sino cómo podría invocar y replicar su presencia, e incluso asegurar su supervivencia ante una amenaza como lo es la raza humana, o las demás especies de animales, y por ende devastar el mundo para quedar ella sola. Ahora, por ejemplo, ¿tú piensas que de las capacidades que tienen las máquinas, por ejemplo, que se acercan a ciertas capacidades humanas a veces, por ejemplo, el aprendizaje, ¿tú crees que es algo exclusivo de los humanos o de los seres vivientes? ¿O hay un sentido en el que se puede decir realmente que una máquina puede aprender? Sí, es una pregunta interesante y difícil. Y hoy en día estamos escuchando muchas noticias de California, de las compañías grandes como Google, que sí están ganando, por ejemplo, en Go, el juego Go, con mecanismos de aprendizaje profundo, y están logrando cosas que hace unos años nadie ha pensado que eso es posible. Entonces, ¿hay un límite en eso o no? Yo creo que sí, porque siempre este aprendizaje es en un contexto muy bien definido. No es como el mundo abierto sin fin de una manera. Es cierto. Y en esta manera solamente las máquinas pueden aprender algo que se puede formalizar, que se puede definir muy bien. Y en este aspecto estamos muy diferentes los seres humanos. Claro. Es como que un aprendizaje en una máquina necesita un mundo cerrado. Y hay otro punto aquí que toca también temas anteriores, es que es el sentido. Entonces, aprendizaje sí, pero sin sentido. Es aprendizaje de patrones, de formas, de reglas, de lógica. Claro. Pero no es un aprendizaje del sentido de la cosa. Es como que una computadora que gana algo no le importa. No entiende que está jugando. No sabe siquiera que está jugando. La moral en el ser humano.
Y es que si bien la conciencia puede determinar la capacidad del bien y el mal, y llevar el cálculo a una determinada tasa de moralidad, los robots o las máquinas, o las inteligencias artificiales, no tienen capacidad para desarrollar la empatía por otro ser vivo. Esto básicamente porque, pues, no están vivos. Muchas de las determinaciones de un robot se basan en análisis positivista de los hechos, mientras que los humanos se basan en la moral y las consecuencias que podría tener una acción, en la mayoría de los casos. Entonces entendemos que existen dos axiomas: las leyes científicas o hechos comprobados y la moral. El robot se basa en el primero, y los humanos generalmente actuamos bajo la segunda. Otro aspecto negativo en la creación de una inteligencia artificial es el control, puesto que si bien somos capaces de apagar un sistema informático que desarrolla una inteligencia artificial, seríamos incapaces de hacerlo si éste se replica, tal y como lo hace Internet. Por ejemplo, una verdadera inteligencia artificial, como la que realizaron los ingenieros de Facebook, podrá transportarse a varios ordenadores, o transportarse como lo hace un virus o troyano a través del Internet, y entonces salirse de control. El desarrollo de las tecnologías que desarrollan asimismo la inteligencia artificial aún está en pañales, por lo que darle juicio del bien y el mal a una inteligencia artificial es un reto que se ve lejano alcanzar. La empatía y la conciencia, o el sentido del bien y el mal y la moral, es algo que el ser humano guarda desde la genética. O más bien dicho, también se encuentra en el cerebro. Psicópatas. Los únicos seres humanos que son incapaces de sentir empatía o tener un sentido de moralidad son los psicópatas. Sin embargo, en el sentido del psicópata, no solo se engloba en una persona que asesina a otros, o que comete males para una sociedad. Abogados, grandes empresarios, jefes de empresas transnacionales, amas de casa y padres de familia podrían ser psicópatas funcionales, los cuales podrían tener lineamientos morales para poder vivir en una sociedad, gracias a sus padres o a la misma sociedad en las que están inmersos. Por eso se dice que la cultura es fruto de una sociedad, y no que la sociedad es fruto de una cultura, puesto que la cultura donde se nace forma gran parte del comportamiento humano, en la etapa de la niñez y la adolescencia. Los manuales de psicología, como es el caso de la CIE-10 y el DSM-5, entre otros, intuyen que el mayor rasgo para que un individuo presente una psicopatía no es la existencia de la misma o el diagnóstico, sino su nivel de funcionalidad dentro de una sociedad. Es por eso que muchas enfermedades graves del DSM ahora se han reducido, y es por eso que una persona, a pesar de presentar rasgos psicológicos de un psicópata, en una sociedad o una familia que lo quiera y lo estime, o una sociedad que lo mantenga ocupado, la psicopatía negativa o los rasgos destructivos nunca van a aparecer, o solo se desatarán cuando exista una crisis muy grave o la falta de lineamientos sociales. Los psicópatas o personas con niveles morales bajos son bien apreciados en puestos de mandos altos, como por ejemplo los jefes que despiden a cientos de empleados para que una empresa sobreviva. Los delincuentes también tienen este tipo de amoralidad, puesto que no les importan ni las consecuencias de sus actos, ni los daños que perpetran en sus víctimas. Las leyes morales robóticas. Pero regresando a los robots y la inteligencia artificial, y como lo hemos afirmado en muchos audios, la vida es el eterno retorno. Y es que en 1942 ya se hablaba de la inteligencia artificial por medio de Isaac Asimov, escritor de ciencia ficción. Este dictó las 3 leyes que un robot, en este caso una inteligencia artificial, debería de seguir como base de su código moral. Si bien tuviera uno, claro. Número 1. Un robot no hará daño a un ser humano, o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe hacer o realizar las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe de proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Como se puede ver, estas 3 leyes son bastante sencillas, y cualquier creador de una inteligencia artificial debería de seguirlas o al menos tenerlas en cuenta.
si quisiéramos encontrar lo que es común en la mente, en todos los seres vivos, desde el más simple al más complejo, sería eso. Sería el hecho de que al ser vivo le importa. La vida le importa. Le importa poder seguir viviendo. Le importa poder tener una forma de vida, no necesariamente una forma que es estrictamente biológica, también es una vida social. Sí. Y eso, el que le importe, es algo que justamente está un poco en disonancia con esa idea de la computadora. Como la computadora es un poco como la luna, no le importa nada. Sí. ¿No? No sé qué te parece. Solamente al usuario. Solo el usuario le importa a la computadora, pero la computadora en sí no... Si está corriendo un programa para ver la internet o si está un procesador de texto, le da lo mismo. Ok, y específicamente la visión de Hollywood de agentes autónomos artificiales, yo por mi parte estoy muy escéptico que algo así se va a realizar, básicamente por razones que ya hemos tocado, que un agente es más bien un organismo vivo y no es una computadora. Entonces, a veces tomo un taxi para no salir de la UNAM y me preguntan, ¿a qué te dedicas? Estoy del Departamento de Ciencias de la Computación. ¿Qué piensas que es sobre los terminadores y eso? Dice, no te preocupes, no va a pasar. Sí. Estoy trabajando diario en mi departamento y tienen sus robots y si lo ves... vas a ver que no hay ninguna razón para preocuparse. Así es, podemos llevar un mensaje de tranquilidad. No estamos ni siquiera cerca de tener la posibilidad de tener un agente autónomo con la inteligencia como de un ser humano. De un insecto. De un insecto. Hay robots humanoides, existen, por supuesto, y son muy interesantes. Pero son máquinas que en general imitan alguna capacidad humana, como la capacidad de movimiento, la capacidad de reconocer un objeto, pero ni se acercan a la flexibilidad de la inteligencia humana. Falta creatividad, autonomía. Para dominar el mundo hace falta de creatividad, y no las tienen las máquinas, en ese sentido. Pero quizá, como insisto, la falta de creatividad de las máquinas, del hecho de que son máquinas, dominan quizá nuestro comportamiento y nuestras opciones ya de alguna manera. Y eso también... Déjame dar un ejemplo de eso. En nuestro departamento están cambiando el ambiente para que el robot pueda funcionar. Claro. Están obscurando las ventanas, ¿no? Porque no puede ver el vidrio, por ejemplo. Claro. Entonces, al reverso, es nosotros nos estamos adaptando al robot que no podemos construir que sea suficientemente flexible. Investigación. Para finalizar, existe mucha línea de investigación que va más allá de fantasear con la creación de una inteligencia artificial o la creación de un banco de datos que al unir la suma de las partes dé como resultado la conciencia y el alma humana. Existe una rama de la neurociencia denominada neurociencia computacional. Esta va más allá de la ciencia ficción y analiza las capacidades del cerebro humano a fin de trazar las diversas redes neuronales y las funciones sinápticas que éste desarrolla. La pretensión de los proyectos científicos consiste en mapear el cerebro humano y el pensamiento. Los desarrollos de la neurociencia computacional se pueden clasificar en varias líneas de investigación. La mayoría de los neurocientíficos computacionales se basan en investigaciones experimentales centradas en analizar nuevos datos y sintetizar nuevos modelos de fenómenos biológicos. Entre ellos se encuentran estos: el modelado de neuronas individuales, qué, cómo y por qué funcionan de determinada manera las neuronas y qué les hace funcionar de esa forma, así como el tipo de corrientes y las funciones computacionales de las mismas. Desarrollo, diseño axonal y orientación. ¿Cómo se forman los axones y las dendritas durante el desarrollo? ¿Cómo saben los axones hacia dónde orientarse y cómo alcanzan sus destinos? ¿Cómo migran las neuronas hacia la posición correcta en los sistemas central y periférico? ¿Cómo se forman las sinapsis? Procesamiento sensorial. La forma en que el cerebro realiza e integra las diferentes informaciones sensoriales para generar nuestra percepción y localización en el mundo físico. Memoria y plasticidad sináptica.
El estudio de la memoria a corto y largo plazo, cómo se mantiene, cómo cambia y cómo se conserva a pesar de la muerte, y la renovación celular aunado a la comprensión del funcionamiento de la sinapsis, y cómo cambian en relación a los estímulos externos, entre ellos el estudio y la lectura. El comportamiento de las redes. La existencia de redes neuronales basadas en la sinapsis y el flujo y cantidad de intercambio de información entre estas. Visto desde el punto de vista práctico e inocente, o desde la ciencia ficción, se podría decir que simplemente bastaría encontrar un mecanismo capaz de convertir el flujo de información neuronal en un código binario. Realidad y ficción. Existen proyectos en la vida real, y no solo en la película Chappie, que pretenden alcanzar la inmortalidad por medio de los postulados antes descritos, solo por mencionar algunos que están desclasificados y no se llevan en secreto por las agencias de inteligencia alrededor del mundo y sobre todo de las personas o los estudios privados científicos. Google y privados. Google ha desarrollado determinados algoritmos en conjunto con Facebook. Este permitiría almacenar tus pensamientos, recuerdos, imágenes, videos, escritos e incluso datos almacenados en nubes para conformar una huella digital que hayas tenido a lo largo de tu vida. Esta es una opción real y existe. Se basa en las arañas que utiliza Google para proporcionar banco de datos y tus búsquedas. Incluso Google sabe la manera en que escribes. Incluso dedica una parte del tiempo y una parte de sus servidores a desarrollar una tecnología que es consciente de lo que tú estás buscando, cómo lo buscas, la forma que tiene de testear, etc. El proyecto DARPA consiste en robots e inteligencia artificial de grado militar y de defensa. Estados Unidos aporta más de $2.900 millones para esta agencia anualmente. Se encarga de crear proyectos como robots líquidos, uniformes invisibles o máquinas que se alimentan de animales. El proyecto BRAIN, una iniciativa desarrollada por Barack Obama, pretende desentrañar por medio de la neurociencia las vías de comunicación del cerebro humano. Es real y está operando desde el año 2014. El proyecto Cerebro Humano. La Unión Europea no podría quedarse atrás en cuanto al desarrollo de estas tecnologías, por lo cual impulsa este proyecto, que es muy parecido al de Barack Obama. El proyecto Avatar, financiado por un multimillonario industrial ruso. Su meta es volcar el cerebro humano en un medio de almacenamiento físico, para después reconstruir la existencia del ser en un holograma que conserve sus pensamientos, ideas y recuerdos. Sin embargo, el proyecto va más allá, puesto que, a pesar de que se conservan sus pensamientos, ideas y recuerdos, la persona sería capaz de desarrollar más ideas y pensamientos. Otras empresas buscan desarrollar la tecnología de volcado de cerebros para poder introducir la memoria de un ser vivo en un paraíso virtual, al más puro estilo de Second Life o un juego RPG. Para finalizar, sin duda, estas teorías de la investigación de la neurociencia no solo servirán en el propósito de vivir para siempre y alimentar nuestro ego, sino para contribuir a la solución de males que atacan a la humanidad, como es el caso de la depresión, la esquizofrenia, el Alzheimer, entre otros problemas psiquiátricos que tienen que ver con el cerebro, y aún no se localizan él o las áreas que hacen que una persona pierda su comportamiento y sea un mal para su familia o la sociedad. Es un tema apasionante el del alma y la conciencia. Sin embargo, el único que podrá determinar la existencia y la verdad de la creación de una inteligencia artificial o la existencia de una tecnología capaz de transferir nuestro cerebro a una computadora es el Padre Tiempo. Esos avances de la ciencia nos hacen darnos cuenta de que el país está quedando muy atrás en desarrollo de tecnología, aun cuando la misma es la mayor generadora de riqueza a nivel mundial. Hasta hace poco se creía que a partir de los 40 comenzaban a morir y morir neuronas, irremediablemente. Menudo panorama nos dejaba eso. Un cerebro casi vacío, rígido, incapaz de aprender. Por suerte, ahora sabemos que no se mueren, aunque sí disminuyen el volumen y las conexiones entre ellas. Son las células más duras y resistentes del organismo. Nacen nuevas neuronas toda la vida, sobre todo en el área del cerebro dedicada al aprendizaje y la memoria, pero para ello hay que estimularlas.
El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo. Pesa casi 1,5 kilos y contiene más de 100.000 millones de neuronas distribuidas en complejísimas redes. Llega a la edad madura a los 30 años y a partir de ahí empieza a envejecer. Para retrasar este envejecimiento, podemos seguir los 12 consejos del neurocientífico español Paco Mora, que nos ayudan a posponer la llegada de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o la demencia senil. Consejos para un cerebro sano. 1. Comer menos. Comer más de lo que necesitamos aumenta el estrés oxidativo del organismo, que agrede a las proteínas, a los lípidos, al ADN y al cerebro. Menos comida potencia la producción de nuevas neuronas en el hipocampo, la región encargada del aprendizaje y la memoria, aumenta la sinapsis y favorece los mecanismos de reparación neuronal. 2. Deporte de forma regular. Mens sana in corpore sano. Al practicar deporte aeróbico de forma habitual y continuada, segregamos unas sustancias que repercuten en una mayor plasticidad del cerebro. Se potencian las sinapsis entre neuronas, la clave del aprendizaje y la memoria. 3. Hacer ejercicio mental todos los días. Jubilarse no implica sentarse en el sofá de casa a ver la tele, hacer crucigramas o leer. Debemos estimular la mente con retos. Por ejemplo, aprender un idioma nuevo. Es una tarea fascinante, que requiere esfuerzo pero que produce mucho placer, porque es útil y porque provoca la admiración de los demás. 4. Viajar mucho. Viajar requiere, en esencia, aprender y memorizar, adquirir percepciones y memorias nuevas. La rutina es nefasta para el cerebro. Además, viajar genera un cúmulo de emociones, que es realmente lo que mueve a nuestras neuronas. 5. Vivir acompañado. Una buena salud mental pasa por tener relaciones buenas y constantes con los demás. La transferencia emocional tiene muchas ventajas sociales. Quienes viven en pareja y tienen amigos se adaptan mejor a los cambios. 6. Adaptarse a los cambios. Adaptarse quiere decir también asumir los tiempos que corren. Si nos aislamos, si decimos, yo ya soy muy mayor para esto, lo único que conseguimos es estresarnos emocionalmente. 7. Evitar el estrés crónico. El estrés crónico tiene muchas consecuencias dañinas sobre el organismo y el cerebro. Libera de forma constante hormonas glucocorticoides que afectan directamente al cerebro. Lo mejor para contrarrestarlo es practicar deporte. 8. No fumar. Este hábito puede producir pequeños infartos cerebrales y declinar las funciones mentales. La nicotina produce una reducción de la memoria y la atrofia y la muerte de las neuronas. Además, aumenta el estrés oxidativo en el cerebro. 9. Dormir bien. Necesitamos entre 7 y 8 horas de sueño reparador cada noche, para que nuestro cerebro pueda borrar aquella información innecesaria y reforzar los conocimientos aprendidos. También para reparar tejidos dañados. 10. Evitar el apagón emocional. La motivación, la ilusión, la emoción es lo que nos empuja a tener ganas de vivir. Ese es el motor que llevamos dentro y que nos mueve a querer seguir estando vivos. 11. Agradecimiento. Agradecer es uno de los gestos humanos más bellos, que une a quien agradece y a quien recibe el agradecimiento. La vejez es un tiempo sano de agradecer, de dar, de crear nuevos lazos y dejar atrás antiguos lastres que eran causa de tensiones, angustias y pesadumbres. 12. Las pequeñas cosas. Ser mayor, de mente clara y sano, es un privilegio. Disfrutemos de las pequeñas cosas, sin crearnos necesidades por las que tengamos que luchar para conseguirlas. Por lo pronto, gracias por escucharme y ya sabe, estamos en contacto. Es verdad que el alma está en el cerebro, pero no en sus compartimentos, los módulos neuronales que gestionan el tocar, el sentir, el mover de cada día, como creíamos antes. El alma está en la red cerebral. El gran neurocientífico español Joaquín Fuster fue el primero en sugerir que la base del conocimiento surge de la interconexión entre los distintos módulos cerebrales. Y ese cuchicheo entre los distintos compartimentos del cerebro es el que da lugar a la cognición. No es raro que sea así. En los 3 días que estuvimos en Mallorca, en un congreso con los principales neurocientíficos del mundo, quedó patente que el cerebro intenta siempre hacer predicciones y para ello
tiene que elaborar, no tiene más remedio, las más disparatadas hipótesis a su alcance. Y la mejor manera para lograrlo es trabajar en red, algo semejante a lo que sucede en los mejores centros de investigación científica, que suelen ser multidisciplinares. Me has conocido en un momento extraño de mi vida.